Cada segundo, millones de células en nuestro cuerpo se dividen, crecen y mueren de manera precisa, gracias a un complejo de sistema de control casi perfecto. Pero ¿qué sucede cuando ese control falla? Cómo una pequeña alteración puede desencadenar enfermedades tan devastadoras como el cáncer. Hoy los invito a descubrir la fascinante coreografía del ciclo celular, sus estrictos mecanismos de regulación y las graves consecuencias de su desregulación. La regulación es fundamental para mantener el equilibrio y el funcionamiento adecuado de los sistemas biológicos. A través de los mecanismos de control preciso, las células y organismos pueden responder a cambios internos y externos, adaptarse a nuevas condiciones y garantizar su supervivencia. Sin regulación, los procesos vitales como el crecimiento, la reproducción y la respuesta a ambientes serían caóticos e ineficientes, afectando la estabilidad de todo el organismo. Así, la regulación asegura la armonía entre las distintas funciones y los niveles de organización biológicos. Puntos de control de la regulación celular. Los puntos de control son mecanismos de vigilancia esenciales en el ciclo celular, que aseguran que los procesos de crecimiento, replicación y división se lleven a cabo de manera precisa y ordenada. Actúan como estaciones de control en momentos críticos del ciclo, evaluando si la célula posee el tamaño adecuado, si el ADN está intacto y correctamente replicado, y si los cromosomas están bien organizados antes de ser segregados a las células hijas. Ante la fase G1 del ciclo celular, la célula experimenta un periodo de intenso crecimiento y preparación para la replicación de su ADN. En esta etapa, la célula aumenta su tamaño, sintetiza proteínas esenciales y produce orgánulos necesarios para el futuro proceso de división. Además, recibe y responde señales externas que determinan si debe continuar el ciclo, detenerse o entrar en su estado de reposo llamado fase G0. La fase S, replicación del ADN. Es un ciclo celular. La fase S es un momento crucial donde la célula replica su ADN. Esto es esencial para que la célula pueda dividirse y dar lugar a dos células hijas genéticamente idénticas. Durante la fase S, la célula replica el ADN mediante un proceso llamado replicación. La doble hélice del ADN se desenrolla y se separa en dos hebras. Luego una enzima llamada helicasa desenrolla la doble hélice, permitiendo que otra enzima llamada primasa agregue nucleótidos complementarios a cada hebra. El ADN polimerasa lee la plantilla de ADN y agrega nucleótidos complementarios creando una nueva hebra de ADN idéntica al original. La fase G2, preparación para la división celular. Después de la replicación del ADN en la fase S, la célula entra en la fase G2, un periodo de preparación para la división celular. Durante la fase G2, la célula enfoca a sintetizar proteínas y organelos necesarios para la división celular. Esto incluye la producción de microtúbulos que serán esenciales para la formación del uso mitótico. Además, la célula verifica la integridad del ADN replicado, asegurándose de que no haya errores o daños que puedan afectar la división celular. La célula también se prepara para la mitosis, produciendo enzimas y proteínas necesarias para la separación de los cromosomas. Si la célula no completa adecuadamente la fase G2, puede llevar a errores en la división celular, lo que puede resultar en células hijas con anomalías genéticas. La fase M o fase mitótica es el momento de división celular en el que ocurre la división efectiva de la célula. Durante esta fase, el núcleo se divide a través de un proceso llamado mitosis, que se desarrolla en etapas bien definidas: profase, metafase, anafase y telofase. En la mitosis, los cromosomas duplicados se condensan, se alinean en el centro de la célula y son separados cuidadosamente hacia los polos opuestos, asegurando que cada célula hija reciba una copia exacta del material genético. Posteriormente, en un proceso llamado citocinesis, el citoplasma se divide y se forman dos células hijas independientes. En esta fase también actúa un importante punto de control, conocido como punto de control de luz, que garantiza que los cromosomas estén correctamente alineados y unidos a las fibras del uso mitótico antes de proceder a la separación. Durante la profase, que es la primera etapa de la mitosis,
El material genético que estaba en forma de cromatina laxa comienza a condensarse formando estructuras compactas y visibles, llamadas cromosomas, cada uno compuesto por dos cromátidas hermanas unidas por un centrómero. Al mismo tiempo, los centrosomas, orgánulos que organizan el citoesqueleto, se desplazan hacia polos opuestos de la célula y empiezan a formar el luso mitótico, una estructura de fibras que guía el movimiento de los cromosomas. También, la envoltura nuclear que rodea al núcleo empieza a fragmentarse, permitiendo que los microtúbulos del huso puedan interactuar directamente con los cromosomas. Estos eventos preparan a la célula para asegurar una distribución ordenada y precisa del ADN durante las siguientes fases de la mitosis. Durante la metafase, la segunda etapa de la mitosis, los cromosomas completamente condensados se alinean en el plano medio de la célula, conocido como la placa metafásica. Este alineamiento es fundamental para asegurar que, al dividirse, cada célula hija recibirá una copia exacta del material genético. Cada cromosoma se une a las fibras del huso mitótico mediante sus centrómeros, a través de estructuras especiales llamadas cinetocoros. El punto de control del huso actúa en esta fase, verificando que todos los cromosomas estén correctamente conectados a las fibras del huso y alineados en el centro antes de permitir el paso a la siguiente etapa. Este control estricto es esencial para evitar errores en la distribución de los cromosomas que podrían llevar a mutaciones o enfermedades. Durante la anafase, una de las etapas más críticas de la mitosis, los cromosomas que estaban alineados en la placa metafásica se separan. Las cromátidas hermanas, unidas hasta este momento por el centrómero, se dividen y son arrastradas hacia polos opuestos de la célula, gracias al acortamiento de las fibras del huso mitótico. Este movimiento asegura que cada polo de la célula reciba un conjunto idéntico de cromosomas. La separación precisa y sincronizada de las cromátidas es fundamental para mantener la estabilidad genética en las células hijas. Si ocurre algún error durante esta fase, como la separación desigual de los cromosomas, puede dar lugar a aneuploidías, es decir, alteraciones en el número normal de cromosomas. Durante la telofase, que es la última etapa de la mitosis, la célula comienza a restaurar su organización interna para formar dos núcleos hijos. Los cromosomas, que ahora se encuentran en los polos opuestos, comienzan a descondensarse, volviendo a su forma de cromatina más laxa. Simultáneamente, se reconstruyen las envolturas nucleares alrededor de cada grupo de cromosomas, formando dos núcleos separados dentro de la misma célula. El huso mitótico se desintegra gradualmente y los nucleolos reaparecen en el interior de los nuevos núcleos. Esta fase marca el final de la división nuclear, aunque la división total de la célula aún no se completa hasta la citocinesis, en donde el citoplasma se divide y se generarán dos células hijas completamente independientes. La citocinesis es el proceso final del ciclo celular que completa la división de la célula en dos células hijas independientes. Ocurre inmediatamente después de la mitosis, aunque en algunas células puede comenzar a formarse durante la telofase. En células animales, la citocinesis se realiza mediante un anillo contráctil de filamentos de actina que se forma justo debajo de la membrana plasmática en el centro de la célula, provocando un estrangulamiento progresivo que termina separando el citoplasma en dos partes iguales. Este proceso se conoce como estrangulamiento o surco de división. En las células vegetales, en cambio, debido a la presencia de una pared celular rígida, la citocinesis ocurre mediante la formación de una nueva estructura llamada placa nuclear, que crecerá hasta convertirse en una pared que separe a las dos células hijas. Los complejos de ciclina CDK son esenciales para la regulación del ciclo celular. Las CDK, quinasas dependientes de ciclina, son enzimas que requieren la unión con una ciclina específica para activarse. Estas quinasas fosforilan proteínas objetivo que inducen la progresión del ciclo celular.
La activación de estos complejos ocurre en momentos específicos del ciclo y su actividad es transitoria, lo que permite una regulación precisa del avance celular por las diferentes fases. Existen diferentes tipos de ciclinas y CDKs, cada una con funciones específicas en distintas etapas del ciclo celular. Las más importantes incluyen la ciclina D, que se une a CDK4 y a CDK6 durante la fase G1 para preparar la célula hacia la fase S. La ciclina E asociada a CDK2 permite la transición de G1 a S. Durante la fase S, la ciclina A se une a CDK2 para permitir la replicación del ADN y más tarde a CDK1 durante G2. Finalmente, la ciclina B se une a CDK1 para iniciar la mitosis. Las CDKs actúan como motores del ciclo, pero solo funcionan cuando están asociadas con la ciclina correspondiente, lo que asegura una regulación temporal y específica. La proteína P53 es uno de los principales guardianes del genoma. Actúa como factor de transcripción que se activa en respuesta al daño en el ADN, estrés celular o hipoxia. Cuando se detecta una alteración en el material genético, P53 se estabiliza y se acumula en el núcleo celular, donde induce la expresión de genes que detienen el ciclo celular como P21, un inhibidor de la CDK. Esto permite que la célula tenga tiempo para reparar el daño antes de continuar con la división. Si el daño es irreparable, P53 también puede activar rutas de apoptosis, previniendo así la proliferación de células con mutaciones que podrían conducir al cáncer. Debido a su papel esencial en la protección del genoma, P53 se encuentra mutada o inactiva en una alta proporción de los tumores humanos. La proteína retinoblastoma es un supresor tumoral que regula el punto de control G1 actuando como un freno para evitar que la célula entre prematuramente en la fase S. En su forma activa hipofosforilada, Rb se une al factor de transcripción E2F, impidiendo que éste active genes necesarios para la replicación del DNA. Cuando la célula recibe señales de crecimiento y progresa por la fase 1, los complejos ciclina D-CDK4/6 y ciclina E-CDK2 fosforilan a Rb, lo que provoca su inactivación. Al liberarse de Rb, E2F puede activar la transcripción de genes que permiten la entrada en la fase S. Si Rb no actúa adecuadamente, las células pueden proliferar de forma descontrolada, lo que también está implicado en el desarrollo del cáncer, como ocurre en el caso de la retinoblastoma, un tipo de tumor ocular infantil que da nombre a esta proteína. Los factores de crecimiento y las señales extracelulares son esenciales para la regulación de la proliferación celular. Estas señales provienen del entorno celular y determinan si una célula debe crecer, dividirse, diferenciarse o entrar en reposo. Los factores de crecimiento son proteínas que se unen a receptores específicos en la membrana celular, activando cascadas de señalización intracelular como las vías RAS, MAPK o P13K-AKT, que finalmente conducen a la activación de genes responsables del avance del ciclo celular. Por ejemplo, la presencia de estos factores en el medio extracelular puede estimular la síntesis de ciclinas, promover la fosforilación de proteínas como Rb y favorecer el paso del punto de restricción en G1. En ausencia de señales externas adecuadas, la célula no avanza en el ciclo y puede entrar en un estado de reposo o diferenciación. La apoptosis es un proceso de muerte celular programada que actúa como un mecanismo de defensa del organismo para eliminar células dañadas, infectadas o innecesarias. Este proceso está finamente regulado y puede ser activado tanto por señales internas, como daño en el ADN o estrés celular, como por señales externas, como la activación de receptores de muerte, por ejemplo, FAS o TNF. En el contexto del ciclo celular, si una célula presenta un daño genético irreparable, proteínas como P53 pueden activar la vía apoptótica para evitar que dicha célula se divida y genere una población con mutaciones. La apoptosis
Se caracteriza por eventos específicos como condensación de la cromatina, fragmentación del ADN, retracción celular y formación de cuerpos apoptóticos, que luego son fagocitados por células vecinas sin inducir inflamación. Su correcta ejecución es fundamental para el equilibrio entre proliferación y muerte celular, y su disfunción puede conducir tanto a enfermedades degenerativas por apoptosis excesiva como el cáncer por falla en la eliminación de células dañadas. Las mutaciones genéticas son alteraciones permanentes en la secuencia del ADN. Se originan principalmente por errores que ocurren durante el proceso fundamental de la replicación del ADN. Aunque la maquinaria de la replicación es notablemente precisa, la inserción incorrecta de bases nitrogenadas, así como la adición o eliminación de una o varias bases, pueden escapar a los mecanismos de corrección de errores inherentes al proceso. Estas alteraciones, si no se separan, se fijan como mutaciones en las células tras la edición celular. Otro factor significativo en la generación de mutaciones es el daño directo al ADN, causado por agentes mutágenos presentes en el entorno. La radiación, tanto ultravioleta como ionizante, puede inducir a diversas lesiones en el ADN, desde la formación de dímeros de timina hasta roturas en las hebras. Diversas sustancias químicas también pueden interactuar con el ADN, intercalándose entre las bases, alquilándolas o actuando como análogos de bases, lo que conduce a errores durante la replicación. Incluso agentes biológicos como ciertos virus que insertan su material genética o transposones que desplazan dentro del genoma pueden alterar la secuencia del ADN. Las mutaciones se clasifican según la escala del cambio, desde mutaciones puntuales que afectan a única base a un número reducido entre ellas, hasta mutaciones cromosómicas que involucran segmentos más grandes del ADN o alteraciones en la estructura o el número de cromosomas. Las consecuencias de estas mutaciones son variables y dependen de la ubicación y el tipo de alteración de ADN, así como del contexto genético del organismo. El cáncer se origina por una profunda desregulación del ciclo celular, el proceso fundamental mediante el cual las células crecen y se dividen de manera controlada. Este ciclo, compuesto por las células G1, S, G2 y M, está meticulosamente orquestado por señales internas y externas y vigilado por puntos de control que aseguran la integridad del ADN y la correcta progresión a través de cada etapa. Estos puntos de control actúan como barreras impidiendo que las células con errores genéticos o condiciones desfavorables avancen hacia la división. La pérdida de este control preciso del ciclo celular es la marca distintiva del cáncer. Esta desregulación puede desencadenar por mutaciones en genes clave, que actúan como reguladores del crecimiento y la división celular. Además de las mutaciones genéticas, el fallo en los puntos de control del ciclo celular contribuyen significativamente a la génesis del cáncer. Cuando los genes que gobiernan estos puntos de control se ven comprometidos, las células con ADN dañado o errores en la replicación pueden eludir la detección y continuar dividiéndose, acumulando más anomalías genéticas. Las células cancerosas también pueden desarrollar la capacidad de generar sus propias señales de crecimiento o volverse hipersensibles a unas señales externas, promoviendo una división celular autónoma. Asimismo, a menudo logran evadir apoptosis, el mecanismo de muerte celular programada, que normalmente eliminaría las células anormales. Para sostener su rápido crecimiento, los tumores pueden estimular la formación de nuevos vasos sanguíneos a través de angiogénesis, asegurando un suministro continuo de nutrientes y oxígeno.